Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, yo soy Jersey Hertz y estamos en un nuevo mini videíto, así tutorialito bonito, y hoy vamos a hablar de recursividad. La recursividad como tal es un tema un poco confuso al principio, sobre todo porque es sencillo, pero al mismo tiempo es muy abstracto, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Bueno, como tal la recursividad es un concepto de programación ya tirándole a programación funcional. Esto con el fin de sustituir o darnos otro enfoque al tema iterativo, al tema de bucles, por ejemplo. Y esto es muy utilizado sobre todo por la lógica en lenguajes funcionales como Haskell, como lo puede ser Elixir, Scala y demás. Esto con el fin, desde luego, de hacer llamadas a sí mismo. Podemos ver a la recursividad como una función que toma un parámetro y ese parámetro tú lo empiezas a sobreexponer, a llamar. Y así hasta que el caso base llegue a su resultado final. ¿Qué es esto del caso base y de qué diablos te estoy hablando? Bueno, como tal podemos decir que nuestro caso base y todo método funcional o toda función funcional, en este caso que vaya a utilizar recursividad en específico, va a necesitar un caso base. El caso base no es más que el punto donde tiene que empezar y donde tiene que terminar. Podemos ver este muñeco, que es estos muñequitos que tú les vas metiendo en sí el mismo muñeco más pequeño cada vez, como que el caso base, el caso inicial y el caso final es este más pequeño. El más pequeño, una vez que llegas a él, ya no deberías seguir metiéndote, ¿ok? Ya no tienes que hacer o buscar figuras más pequeñas, porque este es mi caso base, ¿ok? Conociendo esto, podemos decir que, por ejemplo, yo le paso como parámetro este muñeco y a partir de aquí va a ir haciéndose cada vez más pequeño. Otra vez se vuelve a llamar y es más pequeño, hasta llegar a nuestro caso base, a nuestro límite o como nosotros queramos llamarlo. Bien, entendiendo esto de una forma visual, la recursividad prácticamente es esto. Tú tomas una función, le pasas un caso base que es donde va a terminar, que es como si dijéramos que es el muñequito pequeño, y a partir de aquí tú le mandas un parámetro y la siguiente vez que va a comparar, primero que no sea el caso base, en caso de que no sea el caso base, pues va a volverse a llamar a sí misma esta función, tal cual. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, si se vuelve a llamar esta función, lo que va a pasar es que no le vas a pasar este tamaño, le vas a pasar una reducción del tamaño. Entonces, este mismo o esta misma función se va a ir llamando a sí misma con el valor que tú le mandaste en un inicio, pero reduciéndola en un poquito. Y poquito a poquito es en serio. Por ejemplo, aquí podríamos decir que le disminuye, no sé, eh, 10 centímetros. Y acá otros 10 y acá otros 10 y así hasta que coincida este caso con el caso base, dándole fin a nuestra recursividad, ya que si no lo hiciéramos así, prácticamente estamos nosotros implementando una iteración y esto lo que provoca es que se cree un ciclo infinito, tal cual. Por eso el caso base es lo principal o lo primordial que tenemos que hacer. Vamos a aprender un poquito más de recursividad en un caso un poco más eh, real, en este caso. Y para ello vamos a crear un fichero que se va a llamar recursividad, ¿ok? Vamos a hacer este video en JavaScript. Realmente esto no importa en qué lenguaje lo hagan. Lo que sí es que, bueno, voy a utilizar JavaScript porque es lo más sencillo de ver y muchos de ustedes manejan, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya dicho esto, podemos decir que para nosotros llamar esto vamos a crear una función y en este caso yo puedo decirle que esta función se va a llamar aumentar. Aumentar va a estarse aumentando de uno en uno, pero sin utilizar ciclos, ¿ok? Ahora, esto va a ser una función tal cual. Entonces vamos a definir nuestra row function y recuerden, lo primero que necesitamos es el caso base. Entonces, para un caso base, yo a esta cosa le tengo que decir en qué número voy a iniciar
y hasta qué número quiero llegar. O puedo decirle que en este caso vamos a pasarle un valor y un límite. El valor va a ser a partir de qué número vas a empezar a contar y el límite pues hasta qué número vas a llegar. La cuestión es que mi caso base tiene que ser siempre menor al límite, ¿ok? Una vez que supere mi caso base al límite, debe terminar mi función. Entonces yo necesito pedir esto ya de entrada y puedo ponerle que el límite sea por ejemplo un 10. Si es que yo no mando este 10, este parámetro se vuelve un parámetro en este caso opcional y directamente si yo no mando un límite, el límite por defecto va a ser 10, ¿ok? Entonces mi caso base va a ser siempre si, en este caso un if, si en este caso el valor es mayor a mi límite, entonces hago un return. Y esto es todo lo que tengo que hacer. ¿Por qué le voy a marcar aquí un return? Bueno, si es que yo marco aquí un return, voy a hacer como un return void, ¿ok? O un retorno a un vacío, retorno a un nulo. Esto con el fin de que cuando lea esta instrucción es que mi caso base ya terminó y entonces ya puedo ir retornando y parar la ejecución directamente de mis funciones, ¿ok? De mi llamado recursivo. Pero en caso de que esto no se lea, el return aquí vacío va a ser pues mi caso final. Pero en caso de que esta condición no se cumpla, este return jamás se hace. Entonces yo puedo decirle que esto lo que necesita es retornar, hacer un return de la misma función. Aquí la cuestión es que, bueno, como tal, no vamos a poder visualizar el valor, entonces vamos a hacer un console.log antes de todo esto y vamos a imprimir aquí el valor, ¿ok? Y ahora sí, en caso de que esto sea lo siguiente en leerse, pues vamos a retornar el valor, nuevamente una llamada a la función dentro de esta misma función, o sea, aumentar, y como valor le vamos a pasar en este caso nuestro valor más 1 y el mismo límite, ¿ok? Y este límite recuerden que si no lo pasamos en un inicio, pues siempre va a ser 10. Y como ven, esto lo que está haciendo es llamarse a sí mismo. La diferencia es que se está llamando a sí mismo con otros parámetros, con otra situación. Esto lo que va a generar es que en la primera iteración va a tener el primer valor. En la segunda va a ser un valor mayor, ¿ok? Una unidad más. Si esto vale 1, va a ser 2 la siguiente vez que se lea. Una vez que valga 2, va a volverse a leer esto y va a valer 3. Y así hasta que esto valga 10. Una vez que esto valga 10, va a ser su última llamada, va a valer 11, va a entrar aquí, va a volver a hacer una llamada recursiva. Y lo que va a pasar es que va a validar esto. Una vez que ya es mayor, pues simplemente va a salir. Ya no se va a volver a aumentar, ya no se va a imprimir, simplemente va a salir y ahí se rompe el ciclo de mis llamadas recursivas. Vamos a grabar los cambios de esto para ver que esto efectivamente funcione así. Y ahora vamos a ejecutarlo con node recursividad.js, ¿ok? Lo que pasa aquí es que no lo estoy imprimiendo, no lo estoy llamando en ningún lugar, entonces vamos a pasar aquí a aumentar y a aumentar le vamos a pasar que inicie en 0, ¿ok? El límite vamos a dejarlo en 10 de momento. Cuando yo ejecuto esto, fíjense, mi primer caso es 0, luego 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 10. Si es que yo le dijera que cuente, por ejemplo, aumentar del 5 al 25, grabo. Y cuando yo ejecuto esto, fíjense, empiezo en el 5 y va aumentando de 1 en 1 hasta llegar a 25. ¿Por qué la recursividad es tan buena? Bueno, la recursividad como tal lo que nos va a permitir es no estar iterando tanto. Sobre todo cuando nuestros algoritmos se pueden volver complejos. Todos hemos visto, por ejemplo, un for y que dentro el for
tenga otro for y que dentro este for tenga un while y que este while dentro tenga otro for, por ejemplo. Bueno, esto es lo que la recursividad evita, sobre todo por temas de legibilidad. Esto leerlo llega a ser inclusive complicado. La recursividad nos da o nos permite cambiar esto tan complicado por estas líneas tan simples. De hecho, hacer este mismo ejemplo como tal no es tan difícil. Si lo hiciéramos sin recursividad, lo único que tendríamos que hacer sería modificar un poquito esta función. Y lo podríamos hacer, por ejemplo, utilizando un for o un bucle while. Y en ambas situaciones, pues por ejemplo, podríamos decir que mientras valor sea menor que el límite, entonces haga un console.log de mi valor, ¿ok? Y esto, por ejemplo, en este caso en específico es sencillo de ver, no ocupa tantas líneas y bueno, podríamos reconsiderar usar recursividad, claro. Esto en dado momento podría llegar a ser un poco más eficiente porque el valor en big O de esto pues sería un O de n, pero pues lógico, mientras mayor sea el límite pues más número de iteraciones va a dar esto. El problema con la recursividad justamente es este, el big O. ¿Por qué? Bueno, por lo general las llamadas recursivas suelen ser un poco más costosas a la hora de hablar de eficiencia computacional. Esto porque estás volviendo a invocar y volviendo a invocar y volviendo a invocar la misma función, exponiéndola a distintos parámetros. Pero es muchísimo más legible. Y claro, hay temas como por ejemplo Quicksort o Mergesort que hacer llamadas recursivas termina siendo más eficiente. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Para valores muy pequeños o para recorridos relativamente compactos, menores o inferiores entre 30 y 50 elementos, lo mejor siempre es utilizar un while, ¿ok? Un while, un for o todos esos tipos de ciclos normales. Cuando ya hablamos de cantidades un poco elevadas, como de varios miles de millones, o bueno, unos 3, 4 millones de datos, pues sí suele ser más eficiente por lo general hacer llamadas recursivas. Esto les repito, para cosas muy simples suele ser más costoso, pero las llamadas recursivas suelen ser más eficientes a mayor cantidad de datos. Desde luego no son solo las más eficientes, también existen pues estructuras de datos como tablas de hashes, árboles, montículos y un montón de estructuras de datos bastante complicadas que hablan muchísimo más de temas de rendimiento, de optimizaciones, de algoritmia, pero bueno, en sí la recursividad funciona de esta forma y un caso un poco más específico de recursividad y que en verdad sea un caso real, pues puede ser el factorial de un número. Vamos a buscar la calculadora. Si yo busco, por ejemplo, el factorial de 5, se logra con este simbolito o puede ser solamente el signo de interrogación. Esto es un factorial, ¿ok? Si yo le doy igual, esto me da 120. Pero ¿cuál es el cálculo detrás de este factorial? Bueno, el factorial de un número se calcula siendo el número que yo quiero por, ay no, esto es 5 por el número anterior, por ejemplo, 4 por el número anterior, 3 por el número anterior que es 2 por, ay, por 1, ¿ok? Y cuando yo le doy igual es 120. Realmente esto va hasta el 0, pero el factorial de 0 siempre es 1. Entonces, una vez que podemos decir eso, que nuestro caso base podría ser el factorial de 0. Y ahí podríamos retornar algún número estático y romper la cadena de nuestras iteraciones. Como ven, el factorial de un número es esto. Tú le das un valor y este empieza a multiplicarse por el anterior y lo que salga por el anterior y lo que salga por el anterior y así.
Bueno, esto programándolo, por ejemplo en JavaScript, queda de esta forma. Si vamos, por ejemplo, a bin, vamos a crear una función que va a ser el factorial. Y ya que tengo este factorial, pues puedo decirle que voy a recibir, por ejemplo, el valor de n. N como tal va a ser el número del cual quiero saber cuál es el factorial. Y tenemos el caso base de que esto termina cuando llega a 0. Entonces puedo hacer esa comparación. Si n es exactamente igual a 0, en este caso puedo hacer el return y tengo que retornar, por ejemplo, 1. ¿Por qué voy a retornar 1? Bueno, porque el factorial de 0 siempre es 1. Y ahora, una vez que ya salimos de nuestro caso base, pues puedo hacer lo siguiente. En caso de que esto no se cumpla, pues el return que voy a hacer o el retorno que voy a hacer directamente va a ser n por el factorial de n menos 1, o sea, del caso anterior. Y esto, pues prácticamente es como calculo un factorial. Ahora yo puedo ponerle, no sé, vamos a hacer una constante, resultado igual a el factorial de 5, por ejemplo. Y cuando nosotros hacemos un console.log del resultado, podemos ver que en este caso el resultado que debería darnos esta función pues debe ser 120. ¿Por qué? Porque el factorial de 5 es 120. Vamos a hacer esto, node de recursividad, y fíjense, aquí tengo el valor de 120. Lo que como tal está haciendo esto cada que se invoca pues es que primero factorial de 5 por factorial de 4 por factorial de 3 por factorial de 2 por factorial de 1 por factorial de 0, que en este caso sería 1. Y el resultado de esta operación va a ser 120. Y van a decir, bueno, esto no tiene tanto sentido. En este caso vamos a calcular un factorial, en este caso calculadora, y vamos a ver si el factorial de, por ejemplo, 530 factorial pues es este número tan grande. Si yo le paso esto, 530 factorial, pues vamos a ver qué es lo que nos responde. Y fíjense, nos dice que esto es un número infinito, ¿ok? Por eso sale de los parámetros. Pero, por ejemplo, 13 factorial, a ver, 13 factorial, pues pueden ser todos estos millones. Veamos si efectivamente, llamando esto así, a ver, vamos a decirle 13 factorial tiene que dar todos esos millones, y fíjense, aquí están. El mismo número, pero calculado con recursividad. Al final, ¿esto también se puede hacer con bucles? Pues sí, sí se puede hacer con bucles. El problema de hacerlo con bucles, pues realmente ninguno. Realmente no tendríamos ningún problema haciéndolo con bucles, simplemente que es más limpio leerlo así, sí. Es un poco más complicado leerlo con bucles, sí. Programarlo con bucles, pues también. Y bueno, en algunos casos, por ejemplo, si nosotros tratáramos de calcular, no sé, la sucesión de Fibonacci, hay un punto en el cual, usando recursividad, nosotros lo que hacemos es que esta recursividad en cierto momento empieza a repetir cálculos, ¿ok? Y esto puede ser contraproducente, sobre todo porque no tiene caso hacer una operación que antes ya habías hecho. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces se empieza a hacer un poco más complejo y más caro utilizar un algoritmo recursivo en este tipo de casos.
Entonces, lo mejor siempre es hacer un análisis muy exhaustivo de qué es lo que vas a aplicar, cuántos datos vas a procesar y bueno, en determinado momento, qué es más fácil de mantener, ¿ok? Pero como ven, este es un ejemplo muy claro de cómo funciona recursividad y bueno, si te ha gustado este mini videito, espero le das like, te suscribas al canal y compartas el video con muchos de tus amigos. Así que poco más y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.